Hoy tratamos la descendencia de Esaú, el primogénito de Isaac, a quien le correspondía el liderazgo del pueblo elegido hasta que Israel le robó la herencia y la bendición. Vamos a conocer sus linajes, el origen de los edomitas y las múltiples contradicciones que aparecen en el texto. Resumen de la Biblia, episodio 13, Génesis 36, la descendencia de Esaú. Antes de empezar te recomiendo que no sigas viendo este vídeo. Y si lo estás escuchando, mucho peor, avisado quedas. Y si no te vas, pues allá tú. Dale al like y a todas esas cosas que piden los mendigos de internet. Bien, la descendencia de Esaú y el origen de los edomitas, pobladores de Edom, se detalla en Génesis 36. Hoy vamos a hablar solo de ese capítulo. Se trata de un capítulo aislado del resto de la narración. El capítulo anterior terminaba aglutinando de forma sumaria la repetición de la promesa de Dios a Jacob, si recuerdas, la muerte de Raquel, el resumen de las 12 tribus de Israel y la muerte de Isaac. A toda prisa, el autor despacha esos asuntos para abordar la historia de José sin solución de continuidad, el hijo milagroso de Jacob y Raquel, que será el protagonista de los próximos capítulos en unas apasionantes aventuras egipcias. Sin embargo, antes de abordar esa trama nos deja constancia del origen de los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob, cuya importancia, claro, no puede pasar por alto. En los episodios anteriores hablamos de los pasajes de Esaú, este hermano gemelo, que nació primero, con la piel áspera, como una pelliza, ¿recuerdas? Bien, pues aunque le correspondía la primogenitura y el liderazgo del pueblo hebreo, Jacob se la trocó por un plato de lentejas, literalmente. Con posterioridad, en los últimos días de Isaac, el padre, Jacob y Rebeca urden un plan para engañar al patriarca y conseguir su bendición y su herencia, para que la consiga Jacob. Y así, de esta manera, Jacob toma el protagonismo de la historia, como ya contamos en el episodio anterior de las 4 mujeres de Jacob. Así hasta que la va a ceder en breve, en Génesis 36, a su hijo José, nacido de la esterilidad de Raquel con la ayuda de Dios, igual que sus antepasados. Sin embargo, resulta obvia la relevancia de Esaú en esta historia, toda vez que ha sido desprovisto del liderazgo que le correspondía por derecho y por deseo de su padre a través del engaño. Pues bueno, el autor siente la necesidad de ubicar su descendencia en el marco de la historia que nos quiere contar y nos desvela en este capítulo 36, aunque de forma muy sumaria, las líneas principales del pueblo de Edom. El galimatías es asombroso, ¿eh? Ya te he avisado. Bueno, ¿qué relación tiene Edom con Esaú? Pues el caso es que el texto destaca hasta 5 veces que tenemos que interpretar Esaú y Edom como sinónimos. Y esto ha de llamarnos mucho la atención. Vamos a ver. En Génesis 36:1 dice Esaú, el cual es Edom. En el versículo 8, Esaú es Edom. En el 9, Esaú, padre de Edom. En el 19, él es Edom. Y en el 43, ya concluyente, Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Yo creo que no queda duda, ¿verdad? Resulta confuso un poco el modo en que debemos entender esto de que es padre de los edomitas. Pues como vamos a ver a continuación, Esaú se fue a la tierra de Edom y allí se relacionó con sus habitantes, de los cuales que ya había habitantes. De hecho, se nos da una línea de reyes, no emparentados con Esaú.
Sea como fuere, lo que es claro es la intención del autor de asociar ese nombre y esa tierra con la descendencia de Esaú. También resulta un tanto extraño que el primogénito de Isaac, hijo legítimo y que fue otorgado por la gracia de Dios, heredero por derecho del linaje de los hebreos, termine siendo el padre de un pueblo no hebreo. Es curioso. Pero bueno, la etimología de Edom hace referencia al color rojo, por asociación con el color de la sangre. Y cuenta la leyenda que es el color de ese guiso de lentejas que tanto le gustaba a Esaú. La leyenda. También se conoce como Idumea, de etimología latina a través del griego. Y bueno, la región debió ubicarse al sur del reino de Judá y de Moab, lindando con el Mar Muerto, en territorios que hoy pertenecen a Israel y Jordania. Del lado histórico, tenemos constancia del reino de Edom desde el siglo XIII a.C. y debieron ser los edomitas precisamente quienes fundaron la majestuosa ciudad de Petra en el siglo VIII. Los edomitas, como pueblo, fueron asimilándose poco a poco a los judíos y dejaron de nombrarse tras la caída de Jerusalén en el año 70. Podemos decir que ahí desaparecen. La Biblia nos deja unas pinceladas de esta región en tiempos de Esaú, aunque reconozco, como decía antes, que es un galimatías de nombres muy confuso y con datos carentes de rigor. Se nos presentan algunos parentescos, otros no. Se extienden unas líneas genealógicas, otras no. Se ofrecen detalles que pueden parecer pintorescos, pero que debían ser relevantes para el tiempo del autor. Y en especial aparecen contradicciones en el propio pasaje. Y sobre todo, contradicciones en relación con otros pasajes. El caso es que contradicciones incontestables. El caso es que aparecen fragmentos relacionados con Esaú en Génesis 26, 28, 36, que es el capítulo que nos ocupa hoy, y en la primera de Crónicas. Y son contradicciones incontestables, no se le puede dar vueltas religiosas a esto. Bueno, te voy a poner por aquí el árbol genealógico de Esaú. Esta vez lo vamos a hacer así porque el galimatías es tal que si te lo cuento nada más no hacemos nada. Lo vamos a trabajar sobre el papel. Yo sobre este y tú sobre este, que tenemos el mismo. Bien, ahí te he marcado con 4 rectángulos de colores las 4 líneas, los 4 linajes que descienden de Esaú. En la línea central, horizontal, tienes el nombre de sus mujeres con las cuales tuvo descendencia. Vamos a empezar, son Judith, Basemat, etc. Vamos a empezar con la primera línea, la cajita verde. La cajita verde se nombra solamente en Génesis 26, no en el capítulo que nos ocupa hoy, que es Génesis 36. En Génesis 26, 34 se dice que Esaú tomó a Judith como mujer, hija de Beeri Eteo. Pues bien, no se vuelve a nombrar nunca más Judith. Esa es una de las inconsistencias con este pasaje de Génesis 36, donde se habla del linaje de Esaú, pero no se nombra a Judith, a quien ya se ha citado anteriormente. Quizá fue un descuido. El cuadrito de rojo es uno de los linajes más importantes y de los más controvertidos. En Génesis 26, 34 sí se nombra junto con Judith. En este caso aparece otro eteo muy importante, que es Elón, el cual tiene una hija que se llama Basemat. Y se dice, emparejado con Judith, que Esaú toma a Judith, pero también a Basemat. Pues bien, en Génesis 36 no es así. En Génesis 36 esa tal Basemat es hija de Ismael, el primogénito de Abraham. Y este tal Elón eteo no es el padre de Basemat, sino que pertenece al linaje de al lado, el que ves de color azul, que es el de Ada. Sigamos centrándonos en el rojo. Sea como fuere,
Lo que sí dice claramente Génesis 36 es que el descendiente de Basemat, sea cual sea su padre, y Esaú, es Reuel, y solo Reuel, uno de sus hijos. Bien, después Reuel, eso sí, no sabemos con quién, tiene 4 hijos más que sí que son coherentes en todas las historias. En ningún sitio aparece contradicción en esto. Nahat, Zera, Sama y Miza. Perdona si no lo pronuncio bien. Vayamos con el tercero de los linajes. Ese ahora sí es el de Elón Eteo, ¿o no? No lo sabemos. Sí que aparece así en Génesis 36, no en Génesis 26, y sí que aparece así en el primer libro de Crónicas. Aquí Elón Eteo es el que tiene como hija a Ada, sin H, Ada sin H. Y esta Ada se une a Esaú y da a luz un solo hijo, Elifaz, al menos solo se nombra uno. Y sí dice el texto expresamente que es el primogénito en este capítulo 36. Elifaz, por tanto, primogénito de Esaú. Aunque se nombran primero todos los que hemos puesto en el cuadro rojo, descendientes de Reuel, más adelante se dice que es Elifaz el primogénito de Esaú. Pues bien, en esta línea hay 5 hijos que están claros, que están y son coherentes, descendientes de Elifaz: Temán, Omar, Cefo, Gatam y Kenaz. Pues bien, se dice también después que tuvo una concubina que se llama Timna, con la que dio a luz a Esaú un hijo llamado Amalek. Y resulta muy curioso porque esta tal Timna se cita, pero no se cita la mujer legítima que tuvo el montón de hijos de Elifaz. Se cita la concubina, tampoco se cita la mujer de Reuel y tampoco se cita ninguna otra. Pero sí esta concubina de Elifaz, que algún interés debe tener. Luego vamos a ver que sí que lo tiene. Y un poquito más adelante, para terminar de enredarlo, en Génesis 36, 16, cita un nuevo hijo que no había aparecido, que es Coré. Pero claro, es que Coré es hijo, como vemos, en el lado púrpura, en el linaje púrpura de Zibeón. Coré ya es hijo de Aholibama y Esaú. No sabemos si es que tuvo Elifaz un hijo que también se llamaba Coré, o es que confunde el autor el Coré que estaba en el linaje de Aholibama y esta vez los pone como descendiente de Elifaz. Nunca lo sabremos. Sea como fuere, esa parte que hemos puesto de color púrpura, ese último linaje, este desciende de Zibeón Ebeo. Todos los demás eran eteos, bueno, menos Ismael, que ya sabemos quién es. No sé si decir hebreo o qué, porque es hijo de Agar, la egipcia, y de Abraham. Entonces no se le suele considerar hebreo, pero ya me dirás tú, ¿por dónde? Zibeón Ebeo tiene, en este caso da 2 elementos del linaje, da a un hijo que se llama Aná, Aná es masculino, y Aná tiene a una hija que se llama Aholibama. Y esta es la que se emparenta con Esaú y tiene a 3 hijos, Jeús, Jaalam y Coré, con esa dificultad para saber si este Coré y el otro y el hijo de Elifaz son el mismo o no, o es un descuido. Bien, de estos no se da datos de descendencia, ahí se corta. Y sin embargo sí se da un poco más arriba. Pudiera ser porque esta mujer la tuvo después, Aholibama, y entonces los 3 descendientes, Jeús, Jaalam y Coré, sean más o menos contemporáneos de los hijos de Elifaz, aunque sean sus hijos. Podría ser. Tengamos en cuenta que hay
tenían hijos muy pronto, muy jóvenes, y las generaciones se podían mezclar con facilidad. Como último detalle, para darle una capa más de embrollo a este asunto, en el primero de Crónicas 1, versículo 36, Timna es hija de Elifaz. O sea, la concubina de Elifaz es hija suya. O sea, no es hija y concubina a la vez. En lugar de ser la concubina de Elifaz, la cita como hija. No sabemos si eso es un descuido o es que tuvo una hija a la que también llamó Timna y una concubina a la que llamaban Timna. Nunca lo sabremos. El capítulo 36 continúa ahora con no el linaje de Esaú, sino el linaje de los otros horeos que había allí, heveos, eteos, edomitas o como les queramos llamar, porque estos gentilicios son un galimatías también, como vamos a ver a continuación. Pero digamos que son los linajes principales de los jefes de esas tierras. Y así, uniendo los de Esaú con estos de Seir, que vamos a ver ahora, aquí te lo dejo, que encontraron en el monte de Seir, Seir Oreo, esos 6 linajes mezclados con los de Esaú, pues sospechamos que son los que dan cuerpo a las gentes de Edom, a los edomitas. Lo sospechamos por las intenciones que quiere decir el autor. No quiero decir en ningún caso que esto sucediera realmente, ni mucho menos, ¿eh? Estoy intentando solamente resumir lo que dice el libro. Bueno, pues hay 6 linajes, se dice que son los hijos de Seir, aunque hay que entenderlo con cierta cautela, porque no parece, o a mí no me parece, que sean hijos biológicos, sino parece que hace referencia a que son, bueno, tribus de su linaje o de su estirpe o lo que sea. Son 6: Lotán, Sobal, Zibeón, Disón, Ezer y Disán. De todos ellos, no voy a repetir los nombres aquí, ahí te lo dejo. De todos ellos, pues se dice cuáles son sus hijos. Lo que sí voy a señalar son los asuntos destacables. Se dice de Timna, en esta parte, que es hermana de Lotán. Y aquí es donde empieza la descendencia, la importancia. El primero de los linajes de Lotán, de ese, que no sabemos qué importancia tiene en la historia, pero de ese parece ser que la hermana Timna es con la que se juntó Elifaz como concubina. Es curioso que no conozcamos el nombre de la legítima esposa, pero bueno. Y claro, ese Elifaz no es cualquiera, es el primogénito de Esaú, y luego Timna fue la madre de Amalek. Bien, en el tercero de los linajes, que está Aná, he puesto ahí ese asterisco también. Aná es, recordemos, el padre de Aholibama, esposa de Esaú, una de las esposas, y dice aquí el texto que Aná es quien descubrió manantiales en el desierto. A esto me refería con los datos pintorescos que nos suenan muy oscuros en la actualidad. Han quedado totalmente desconectados de su sentido original, pero algún sentido importante tendrían para ellos y seguramente sería inteligible para los lectores de la época del autor. Aquí queda raro, ¿qué desierto? ¿Qué importancia tendrán esos manantiales? ¿Qué más da si los descubrió? No lo sabemos. Y en fin, el texto dice que estos son los jefes de los horeos. Pero fíjate, el galimatías de nombres, porque hace un momentín nos ha dicho que Aná y Zibeón, el tercero de esos linajes, eran heveos y no horeos. Bueno, por si fuera poco, tenemos que en Crónicas, en 1.1, o sea, en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, en el versículo 41, vemos que de ese cuarto linaje de Disón se cambia al primogénito Gemdán
por un tal Amram. Los otros 3 sí son los mismos, pero este no. Desaparece Hemdan y aparece Amram. Es otra de esas inconsistencias textuales. Y en 42, en el quinto de los linajes, el de Ezer, el último hijo, Acán, aparece nombrado como Jaacán, o bien son 2 personas distintas. No lo sabemos. En este caso, por lo menos, el nombre se parece. En el de antes no. Bien, y a continuación nos describe el linaje de los reyes de Edom. Aquí te lo dejo. Los reyes de Edom. Como decía antes, resulta muy curioso entender eso de que es el padre de los edomitas, Esaú, siendo que ya nos das un linaje de los reyes, una lista de los reyes de Edom, donde no estaba Esaú, ni está. Bueno, vamos a ver. Dice que el primero fue Bela de Dinaba, hijo de Beor. Dejo en cursiva palabras que luego tomamos algunas notas de interés. Bela de Dinaba, hijo de Beor. Y cuando murió, reinó Jobab de Bosra, hijo de Zera, que era, recuerda, hijo de Reuel, hijo de la pareja Esaú y Basemat. Bien, si este segundo rey, que reinó en Bosra, desde la ciudad de Bosra, era hijo de Zera, de Reuel y de Esaú, del linaje de Esaú, el anterior, que era hijo de Beor, este no lo es. Con lo cual ya vemos que hay reyes que no, anteriores, que no tienen relación con Esaú y son reyes de Edom. Estos ya deben ser edomitas, ¿no? Vamos, que Esaú no puede ser el padre de personas que han nacido antes que él. Bien, después de muerto Jobab, reinó en su lugar Husam de Temán, o sea, en la ciudad de Temán. En este caso no sabemos ni de dónde viene ni quién es. Después Hadad de Abit, hijo de Bedad. Como ves, en algunos casos se dice de quién es hijo, en otros se da una genealogía larga, en otros no se dice. El siguiente es Samla de Masreca, no sabemos nada más, ni dónde está el sitio, ni nada. Luego Saúl de Rehobot, lo marco en cursiva para luego. Y Baal Hanán, hijo de Akbor. Este no sabemos de dónde es ni dónde reinó. Muy curioso también que cada uno de los reyes, a saber qué significa esto, cada uno de los reyes tomó como... O sea, reinó desde una ciudad distinta. Y son muchas, ¿eh? Y por último llegó Hadar de Pau, o Pai. Las dos cosas se pueden decir en hebreo. Y de este lo que destaca no es ni de dónde viene ni hijo de quién es. Destaca su mujer. Esto sí que es asombroso porque no hemos hablado de mujeres en ningún caso todavía. Ni en la descendencia de Esaú, solamente de una concubina. Bueno, pues este tal Hadar de Pau debería tener una mujer de agárrate, de armas tomar, porque esta sí se cita, fue Mejetabel, y no solo se cita que fue hija de Matred, hija de Mezahab, o sea, de un linaje, no sé, debía ser... Bien, ¿y por qué he marcado estos en cursiva? Saúl de Rehobot. Simplemente no confundir este Saúl con el futuro rey de Israel, que vendrá muchos siglos después y que no tiene ninguna relación salvo la coincidencia del nombre. Hay varios Saúl en la Biblia. También he marcado en cursiva este asunto que ya he mencionado de la mujer Mejetabel, que debió ser asombrosa porque no solo la nombra, sino que además nos da todo el linaje, aunque este tal Hadar de Pau no se dice que sea descendiente de Esaú de ninguna manera, con lo cual no debe serlo. Curioso. Baal Hanán, este es muy relevante, porque claro, Baal es el dios odiado por Yahvé y con el cual está bregando porque su pueblo elegido pues de vez en cuando se va a adorar a Baal.
repetidamente a lo largo de toda la Biblia. Y Baal-Hanán significa algo así como el... Hanán, la raíz Hanán significa inclinarse de forma condescendiente, como bendiciendo, como por encima y teniendo cuidado de alguien. Entonces Baal-Hanán sería algo así como, si lo entendemos como nombre propio, como el bendecido por Dios o el agraciado por Dios. Bien, y como sabemos, se le ponen nombres de dioses, de héroes, nombres de reyes, nombres de actores de Hollywood a las personas, y en esta época es de suponer que Baal tenía su predicamento. Y nos queda el caso de Beor, que ¿por qué lo señalo? Pues porque ya lo he hecho otra vez, de señalar a modo de broma, aunque esta vez no tanto, la coincidencia de alguna cosa que aparece en la Biblia con la historia de Tolkien y su legendarium del mundo que creó en el entorno de los elfos, del Señor de los Anillos y todo eso. Beor aquí es el padre del primer rey de Edom, y Beor en la historia de Tolkien es el primero del linaje de los hombres que se relaciona con Finrod, el rey de los Noldor, para crear el primero de los linajes Edain. De él descienden ilustres hombres, como por ejemplo quizá el más destacado Beren. Y no sería más que una mera anécdota si no fuera porque antes hemos visto que el primero de los hijos de Basemat, y único, se llama Reuel. Y Reuel es el nombre que se esconde detrás de la segunda R de Tolkien. Esa JRR es John Ronald Reuel Tolkien. ¿Coincidencia? Sí. Bien, nos habíamos quedado con una notita de Crónicas 1:51, donde dice que a estos reyes de Edom, esto lo dice en Crónicas, pero no en el pasaje que nos ocupa de Génesis 36, dice que sucedieron los jefes Timna, Alba, Yetet, Aholibama, etc. Bien, si pasamos a la siguiente lámina que había preparado los jefes de Esaú, esto en Génesis 36 queda muy raro, porque claro, habla de que estos son los jefes, pero no se entiende muy bien qué significa, porque aquí hay nombres mezclados. Está Aholibama, que es una mujer, esposa de Esaú. Está Timna, que es la concubina de Elifaz, su primogénito. Aparecen Kenaz y Temán, dos de los hijos de Elifaz, el primogénito, que se entiende que debe ser uno de los linajes importantes, y luego otros nombres que no han aparecido ni volverán a aparecer. ¿Qué significa eso de jefes de Esaú? Pues aquí seguramente Esaú tenemos que entenderlo como Edom, los jefes de Edom. Y eso encajaría con el capítulo de Crónicas, en el primero de Crónicas, capítulo 1, versículo 51, donde dice que sucedieron estos jefes que debieron ser descendientes de los reyes de Edom. Lo que no sabemos es si esto es un orden, si van en línea cronológica o no. La verdad es que por lo que sabemos que nos han dicho hasta aquí, estos nombres son más o menos contemporáneos. Nos queda una duda enorme. Y bueno, como vemos, estas inexactitudes y contradicciones textuales que aparecen en este capítulo, abigarrando el capítulo, unidas a la ausencia de rigor y sistema en la elaboración de las genealogías y los datos que se aportan,
nos ayudan a comprender las dificultades que debió tener cada uno de los autores de cada uno de estos fragmentos que hemos nombrado hoy para recabar toda esa información y construir un texto digno de tal nombre. A su vez, también nos ayuda a entender, por analogía con otros pasajes contradictorios, las enormes dificultades que subyacen a la hora de dar coherencia y estructura a un compendio de tradiciones tan amplio y heterogéneo como es la Biblia hebrea. Y más aún, sin ordenador ni internet, ni inteligencia artificial, solamente con la triste ayuda de las herramientas de escritura de hace 2500 años, que si las has visto son muy pobres. Conscientes de tan incómodo brete, podremos acercarnos al texto con mejor tino, creo yo. Conviene darse cuenta de esto. En fin, si has llegado hasta aquí, admiro tu paciencia y te debo una cerveza. Pero aquí lo dejamos. Seguiremos en el próximo episodio con las aventuras de José en Egipto, donde nos lo vamos a pasar muchísimo mejor.